La primera obra que vamos a ver se llama Deserción, que es un relato de Clifford Simak. Si te parece, hablo yo un poquito dando unos pocos datos biográficos de Clifford Simak, un poco, pues quién es este autor y luego ya empezamos a hablar un poco de la obra y de dónde está englobada y todo eso. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vale, pues bueno, Clifford Simak, nacido en Millville, Wisconsin en 1904 y fallecido en Minneapolis, Minnesota en 1988. Es un autor bastante prolífico, él fue periodista la mayor parte de su vida, tiene 3 premios Hugo, fue el tercer gran maestro en recibir ese título después de Robert Heinlein y de Jack Williamson, con lo cual estamos hablando de alguien que estaba muy bien valorado por sus coetáneos, ¿no? Por sus compañeros escritores. Y bueno, era colaborador habitual de 2 revistas que yo creo que serán conocidas para todos los oyentes, como son Astounding Science Fiction y Galaxy Science Fiction, que ahí ha publicado prácticamente todo el mundo. O sea, ahí ha estado Heinlein, Asimov, Clarke, son las 2 cabeceras míticas de la de oro de la ciencia ficción y que además llegaron hasta bastante adentrado el siglo XX. Incluso no tengo muy claro si a día de hoy alguna de ellas sigue publicándose. Pero bueno, que sepamos que este tipo sobre todo se dedicó a publicar relatos en estas 2 cabeceras. Y bueno, sus obras más destacadas son Ciudad y Estación de Tránsito, y de hecho sobre una de ellas, Ciudad, es de la que vamos a hablar ahora. Sí, Ciudad es el libro Continente en donde terminó Deserción, que es un relato que al principio hizo como un relato aislado y luego lo incluyó en Ciudad, que es un conjunto de relatos que nos cuentan cómo la humanidad fue desapareciendo de la Tierra y esta quedó dominada por los perros. En esta Tierra los robots hacen de guardianes de la sabiduría para todos los perros y son los que tienen todas las historias. Aquí la verdad es que Clifford Simak hace de la necesidad una virtud, ¿no? Porque coge todos esos relatos que él ya tenía, ¿no? Relatos por separado, protagonizados por perros en su mayoría, y decide darles una hilación en este conjunto de relatos, inventándose un poco la historia de que los perros, es el mejor amigo del hombre, ya vive sin el hombre, y tienen una serie de mitos que se van transmitiendo y que se cuentan a los niños antes de dormir y se cuentan en las hogueras, y ese tipo de mitología que nos retrotrae un poco a cuando contábamos cuentos nosotros, cuando éramos cazadores recolectores y contábamos nuestros mitos intentando extraer un poco una lección de ellos, ¿no? Y ellos hacen un poco lo mismo e incluso en algunos momentos da la sensación de que todos estos relatos son como una especie de Biblia para ellos, ¿no? Y al igual que la Biblia, pues son todos esos relatos mitológicos de las religiones monoteístas de las que hay que extraer pues esas lecciones éticas y morales, pues aquí cumple un poco esa misma función, ¿no te parece? Sí, además le da una vuelta un poco rara a toda la historia porque yo me había leído el relato al principio como un relato aislado, pero luego te enteras, claro, te empiezas a leer lo de Ciudad y te enteras de todo el trasfondo de lo de los perros y te da una vueltecita más de tuerca todavía a los relatos. Sí, sí, además este relato de Deserción del que vamos a hablar, que está incluido aquí en esta antología, por llamarlo de alguna manera, es el 4.º relato, creo recordar, pero realmente fue el primero que escribió y fue el primero que publicó en 1944. Luego ya publicó la antología en 1952, aglutinando todos estos relatos que comentamos, e incluso en 1973 añadió una especie de coda a la obra, un poco cerrando toda la historia, con lo cual, pues bueno, los lectores puede que encuentren versiones en las que está esta coda incluida o versiones en las que no está esta coda incluida. Yo en mi caso, por ejemplo, en la versión que tengo no tiene esta coda incluida, con lo cual no tengo muy claro qué es lo que cuenta. Yo es que solamente tenía el relato por separado. Para mí fue todo un descubrimiento el que estuviera incluido en un libro con más relatos. Pero bueno, yo creo que ya podemos empezar a pasar a resumir un poco de qué va el relato. Aquí vamos a hacer todo tipo de spoilers porque esto estamos hablando ya de ciencia ficción que tiene ya un poco de tiempo.
Sí, además es que si no habláramos con spoilers, pues realmente no tendríamos un podcast que grabar. O sea, vamos a analizar relatos, son relatos cortos, no lleva mucho tiempo leerlos. En este caso, yo creo que cualquiera puede acceder a ellos de una manera bastante sencilla. Y hombre, quizás en otros programas sí que nos metamos en obras más extensas que quizás lleven un poco más de tiempo a los oyentes, pero bueno, yo creo que en este momento pues vamos a meternos a destriparlo un poco y hacer eso, a hablar de ellos, hacer un resumen y hablar, básicamente hablar tú y yo de qué nos parece, porque qué ideas nos propone, qué nos evoca, en fin. Al final esto es una conversación entre amigos y lo que esperamos es que vosotros los oyentes seáis uno más de nuestros amigos, que en algún momento dado nos podáis hacer llegar vuestras impresiones y sobre todo nos digáis si os gusta o no os gusta un poco cómo lo estamos haciendo o incluso que aportéis alguna idea. Bueno, Deserción nos explica cómo la humanidad está empezando a conquistar el espacio y están conquistando mundos. Entonces lo que hacen para conquistar los mundos es, en vez de adaptar los mundos a nosotros, a los humanos, se adaptan a los humanos por medio de una máquina a la que le dan determinados parámetros, adaptan a los humanos como una forma de vida del planeta en el que quieren conquistar. El relato nos lleva a Júpiter, pero un Júpiter no como el que nosotros más o menos conocemos, sino un Júpiter en el que se descubre que hay vida, hay un tipo de vida que es capaz de aguantar las condiciones extremas que se dan en ese planeta. Y lo que están intentando es conseguir que alguno de los hombres que sale transformado como una de esas formas de vida les vuelva y les diga si está bien o en qué está fallando la conversión. Pero hasta ahora, de los que han mandado, no ha vuelto ninguno. Entonces, Ken Fowler, que es el jefe de investigación, que es el que envía a esta gente a la superficie de Júpiter transformada, tiene, al enviar a la quinta persona y no volver, tiene una pequeña discusión con la jefa de transformación, que es la que maneja la máquina que transforma a los humanos en seres con otra naturaleza. Y después de eso tiene una pequeña crisis de conciencia porque, claro, le dice que a cuántos está dispuesto a sacrificar para que le den el resultado. Entonces, lo que él decide es irse él y su perro, que les transformen y probar ellos a ver qué es lo que pasa y si está bien o está mal. Cuando se les transforman, salen de la base y se encuentran con que Júpiter no es como lo ven con sus sentidos humanos. Para ellos Júpiter es como una especie de paraíso. Y en ese momento también se da cuenta de que puede hablar con su perro de tú a tú, de igual a igual, y empieza a notar como que su percepción de las cosas aumenta y no está capada por los sentidos que tenía como humano. La historia termina decidiendo tanto el perro como él no volver a la base